al espacio de participación con tecnologías Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias, a todas las estudiantes del nivel primaria y secundaria a nivel nacional. Es importante que puedan registrar su asistencia en el enlace que se encuentra en los comentarios. Asimismo, podrán enviar sus consultas o preguntas a través del enlace también que se encuentra en los comentarios. Hoy nos acompaña Karina Canales, líder global de plataformas de comunicaciones para creadores YouTube Google. Ella trabaja como líder global de plataformas de comunicaciones para creadores YouTube Google. Anteriormente ganó experiencia como Sales Insight Manager at Google y en el área digital e inteligencia de negocios en un banco peruano. Tiene un MBA en Wharton University of Pennsylvania con mención en estadística, marketing y administración. Asimismo, tiene otro máster en Dirección Comercial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, recibió el grado de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde ingresó en primer puesto de su carrera por examen de admisión en su año. Ahora le mostraremos un pequeño video previo a la presentación de Karina. Para mí la tecnología es magia, es diversión y es pasión. Me llamo Karina Canales y trabajo como consultor interno para ventas aquí en Google. Desde pequeña a mí siempre me encantó la tecnología, de hecho por eso decidí estudiar ingeniería de sistemas. Y siempre tenía ese deseo de venir acá a Estados Unidos, que es el centro, ¿no?, de la industria tecnológica. Y bueno, mientras estaba en la universidad, Google empezó a tener más renombre, a sonar mucho más. Y para mí era como la empresa de mis sueños. Entonces, mi mejor amigo Iván, él vino a Estados Unidos a trabajar en tecnología y él siempre me decía, tienes que venir, es increíble. Hasta hoy día recuerdo la primera vez que Karina visitó Google. Fue un momento muy bonito porque yo recuerdo qué tan emocionada estaba. Tengo una clara memoria de algo que me dijo y fue, un día voy a venir a trabajar acá. Lo primero en verdad era aprender inglés. Luego apliqué a una maestría de negocios y ya cuando entré postulé a Google y bueno, al final me ofrecieron la oferta a tiempo completo y ahora estoy acá. Aquí en Google soy una consultora interna dentro de lo que es la publicidad en Internet. Entonces mi rol básicamente trata de descubrir nuevas oportunidades de negocio para Google y para lo que son pequeñas empresas en toda América. Y la verdad es que para mí es fascinante porque puedo hacer algo distinto cada día y a la vez disfrutarlo porque es algo que de verdad me emociona. Yo me siento muy orgulloso de que mi amiga haya llegado tan lejos. Yo admiro mucho de que tiene claro el camino hacia donde está yendo ella. Hace lo que tiene que hacer para cumplir sus metas. Yo quise ser una tecnológica para compartir mi historia. Google ha sido para mí pues un sueño durante muchísimos años. Entonces lo que yo le diría a las chicas es que no hay ningún imposible para ser parte de esta industria y que siempre tracen este plan y que se den cuenta de que siempre va a haber una forma de llegar a la meta. En pocas palabras, no dejen que sus sueños queden solo como sueños. Nadie dice que el camino va a ser fácil, pero lo que importa es cuántas ganas tengas de salir adelante, que estés dispuesta a aprender cada día y sobre todo que sueñes en grande. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Karina Canales y estoy compartiendo desde San Francisco, California. Pues muchísimas gracias, primero que nada, al Ministerio de Educación y a la plataforma Perú Educa por invitarme para poder motivar a tantos estudiantes y niñas a que sigan carreras de STEM, ¿no? De ciencias, tecnologías, ingenierías. Y pues estuve pensando cómo podía transmitirle un poco esta motivación y también algunos aprendizajes. Y la mejor forma que se me ocurrió fue a través de mi propia historia. Yo soy peruana, nací, crecí
en Lima, específicamente en Mala, el distrito de Cañete. Ahí pasé toda mi niñez, mi secundaria, y cuando estaba chiquita, ahí como a los 8 años, estaba en el colegio y pues abrieron un laboratorio de computación. Y eso fue la primera vez que vi una computadora. Y la verdad es que me fascinó, me pareció increíble cómo un aparatito podía ser tan útil, podía abrirte las puertas al mundo entero, podías incluso hablar con una persona que estaba al otro lado del mundo. Y pues me encantó, puse bastante esfuerzo para aprender. Me acuerdo en esa época nos enseñaban distintos programas para dibujar, de enciclopedias, etcétera. Y pues así fue naciendo una pasión, ¿no? Fue algo que me empezó a gustar bastante desde ya esa edad. Cuando ya estaba un poquito más grande en el colegio secundaria, yo estudié en un colegio nacional en el distrito de San Antonio, que está al costado de Mala, San Antonio de Padua. Pues tenía mis propinas y como seguía con esta pasión de las computadoras, ¿saben qué hacía? Ahorraba esas propinas porque yo no tenía computadora en casa, mis papás no tenían dinero para una computadora y me iba a unas cabinas de internet. Y en esas cabinas de internet dedicaba varias horas a aprender distintas formas de utilizar este mundo mágico, ¿no? De internet y las computadoras. Me acuerdo que a los 13 años ya había hecho algunas páginas web, estaba aprendiendo cómo se podían construir nuevas cosas en internet o incluso en aplicativos. Y pues eso para mí fue bastante motivador. Luego, cuando cumplí 15 años, mis papás pues hablaron conmigo, me dijeron, ¿quieres hacer una reunión con tus amigos del salón, etcétera? Y la verdad es que lo que yo les dije fue, si se puede, en vez de una fiesta, me gustaría una computadora. Y pues hicieron un esfuerzo, les voy a ser sincera, esa computadora era de segunda mano porque, como les decía, no tenían muchos medios. Fue una computadora que le estaban dando de baja en un laboratorio, también en un instituto educativo. Mi papá, mi mamá la compraron, era súper lenta, lenta, eso que tenías que hacer un clic y esperar 5 segundos o más para que pase algo, pero fue el mejor regalo que tuve en toda mi vida, porque fue la primera computadora en mi propia casa que me permitía comunicarme con el resto del mundo y lo más importante, que me permitía estar más cerca de esa pasión que ya estaba creciendo en mí. Luego, cuando ya estaba un poco más avanzada para la secundaria, llegó el momento de decidir qué estudiar. Y me imagino que muchos de ustedes están también pasando por un periodo similar, pensando en el futuro, en el que qué voy a estudiar, qué pasa si me equivoco. La verdad es que yo tenía los mismos miedos porque no quería equivocarme, no quería de repente estudiar una carrera, hacer que mis papás se esfuercen un montón y después que no me gustara, eh, no sabía. Entonces comencé a apoyarme en mis profesores en el colegio, a preguntar cuáles eran las posibles carreras. En muchos colegios también brindan asesoría con un psicólogo, por ejemplo, que te ayuda a definir qué es lo que te gusta. Hablaba con estas personas y al final, pues, decidí que lo que me gustaba, que digamos como que tenía la parte de la pasión que yo estaba desarrollando, era la ingeniería de sistemas. Mi perrita. Era la ingeniería de sistemas. Y pues decidí postular, pero acá venía un tema, es que yo no contaba con los medios para una universidad privada. Entonces, necesitaba postular a una universidad nacional. Y como muchos de ustedes saben, pues hay una brecha grande entre la educación, muchas veces de lo que nos enseñan en la secundaria, con aplicar a una universidad por las preguntas que te hacen y todo. Entonces ahí venía una preparación súper fuerte. Cuando salí del colegio, entonces lo que decidimos con mi familia fue empezar a estudiar en una academia. Me metí en una academia
con mis papás dijimos, ya, vamos a estudiar, vas a estudiar, o sea, yo, vas a estudiar un año, te preparas y luego das el examen. Y para mí, la Universidad Nacional de Ingeniería, pues era lo máximo, ¿no? Para estudiar ingeniería en ese momento. Quería prepararme para esa universidad, pero no era nada fácil. Y así empecé mis cursos de academia. Iba en las mañanas, tipo 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, salía, almorzaba. Luego por ahí repasaba en la tarde, pero ahí nomás, ¿no? Como veía televisión y un poco así. Y recuerdo que mi papá fue el que se dio un poco de cuenta que no, de pronto no estaba poniéndole el esfuerzo que debía y se acercó y me dijo, mira, vamos a hacer algo, me voy a pedir un préstamo para que tú postules ahora, en febrero. O sea, ese era el ciclo, o sea, el examen de admisión cuando ocurría. Y no espero que ingreses, solamente creo que es importante que sepas en dónde estás empezando. Y así fue. Entonces, al principio estaba con miedo porque decía, yo no se supone que iba a postular ahora, iba a postular de acá a un año. Pero igual fui, di el examen de admisión y no sabes, me saqué 0,8 de promedio. Horrible. Estaba peor de lo que yo pensaba, porque yo tenía buenas notas en el colegio, pero estaba muy, muy mal. Y eso fue para mí, la verdad, como un baldazo de agua fría, porque cuando eso ocurrió, empecé a estudiar muy, muy duro. Iba a las clases en la mañana, salía, almorzaba, regresaba, entraba a la biblioteca, estudiaba toda la tarde. Los domingos habían simulacros, también participaba en los simulacros y así de a poco comencé a mejorar un poco mi puntaje. En los simulacros iba subiendo. Cuando no entendía cosas, preguntaba a los profesores, no me iba del salón hasta que no hiciera todas las preguntas, resolvía problemas con mis compañeros. La verdad es que le puse bastante esfuerzo a pesar de esa época, yo tenía 16 años. No salía pues a fiestas, no salía al cine ni a nada, porque estaba muy enfocada en ingresar a la universidad. Para mí, ese susto de no haber ingresado a la primera, la verdad es que me hizo ver que si no podía, no ponía mucho esfuerzo de mi parte, nadie más lo iba a hacer por mí. Entonces puse bastante esfuerzo porque también sabía que si no ingresaba a una universidad nacional, me iba a quedar sin estudiar. Y así fue. Estudié por todo un año y al siguiente año, también en febrero, cuando ya di el examen de admisión, fue cuando de 0,8 ya me saqué como 17,1, punto 2, que fue el primer puesto de mi carrera en mi modalidad, ¿no? En ese año. Y la verdad es que fue un alivio súper grande porque primero que todo el esfuerzo valió la pena para poder estudiar, pero a la vez, pues también estaba yo preocupada por mis papás, ingresando a una universidad nacional era un gran alivio para ellos, y ya iba a tener un futuro. Y bueno, para los que saben un poco cómo es la universidad, tampoco no es fácil. La universidad de por sí es difícil. La uni particularmente tiende a calificar un poco bajo porque los exámenes y todo son muy difíciles. Entonces, en los primeros ciclos, habían cursos tan difíciles que si sacabas 11 para pasar, era, o sea, nos abrazábamos entre todos, nos saludábamos, felicitábamos todos porque ya era un logro, ¿no? Entonces estudiábamos duro y parejo, pero luego llegó como el sexto ciclo en el que ya empezaba a tocar hacer prácticas. Y ahí viene también un poco lo que les contaba, ¿no? Que era, y ahora, ¿en qué tipo de empresa empiezo a hacer prácticas? ¿En qué tipo de función? Y si me equivoco, no tenía ni idea, la verdad. Y ahí fue donde también recurría a bastantes, no solamente profesores y mentores de la universidad, sino también a alumnos que ya estaban en ciclos superiores para que me cuenten qué es lo que hacían en sus prácticas, qué les gustaba, qué no les gustaba, para yo tener una idea un poco más clara de
qué tipo de función y qué tipo de empresa podía ser una buena para mí, para mis metas. Y así fue. Decidí que algo como inteligencia de negocios en ese momento es algo así como una mezcla de estadística con ingeniería, análisis de datos y pues programación, era lo que me gustaba, lo que quería aprender más. Entonces entré a las prácticas en el banco, en un banco de Perú en ese momento. Pero acá viene algo también muy, muy interesante porque cuando uno está estudiando y a la vez le toca hacer prácticas, es como no quieres descuidar tus estudios porque tus notas también son súper importantes, obviamente lo que vas a aprender. eh, las notas valen también bastante para más adelante si quieren hacer alguna maestría, etcétera, pero tampoco no quieres descuidar tus prácticas porque al final las prácticas son como una oportunidad que te está dando una empresa para que puedas demostrar tu talento, tu potencial y todo lo que tú puedes brindar, ¿no? Y que te puedan ofrecer eventualmente la oferta a tiempo completo. Entonces ahí estaba en una disyuntiva porque las clases eran duras, a la vez tenía las prácticas. Entonces, algo muy interesante también fue que, pues con mis compañeros, ellos me decían, ya, no, sí, lo que nosotros hacemos es que vamos a las clases, pedimos los libros y luego estudiamos después, ¿no? Vemos todo después. Pero ahí lo que yo me di cuenta es que yo particularmente no aprendo leyendo mucho, aunque no lo crean. Eh, yo aprendo más cuando discuto un tema o cuando lo converso con una persona, cuando alguien me explica algo de una forma más o auditiva o visual, no tanto leyendo. Y eso para mí fue un momento muy determinante porque decidí que desde ese momento iba a asistir a todas las clases, me sentaba adelante como, como niña chancona, como dicen, así súper aplicada, y no salía del salón hasta que no le preguntara al profesor todo lo que no había entendido. Así ya hubiera acabado la clase, iba con mi cuaderno, me acercaba y le hacía un montón de preguntas, porque yo sabía, por un lado, que si no entendía, era muy difícil para mí después, pues, agarrar un libro y tratar de entenderlo, y a la vez que no tenía mucho tiempo por lo que estaba haciendo las prácticas. Este momento en el que yo descubrí que la técnica de estudio que me funciona a mí no es la misma que le funciona a los demás, me ayudó bastante porque mis promedios de cursos subieron drásticamente. Tenía promedio por ciclo a veces 13, 14, ¿no? Que es más o menos, o sea, bien en la uni. Y subí en un ciclo, tenía hasta 17 de promedio. Y para mí eso fue una revelación muy grande porque incluso hasta el día de hoy todavía aplico eso. Ya sé que yo no soy, cada uno tiene sus virtudes y efectos, y que yo no soy necesariamente muy buena leyendo textos súper largos o cosas súper, ¿no? Complicadas, pero prefiero que alguien me explique, prefiero conversar, debatir un tema con alguien, y así es como absorbo mejor los conocimientos. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, en el trabajo, cuando toca un nuevo proyecto y de repente hay un documento de 100 páginas, le pido a las otras personas, ¿te molestaría tener una reunión para que me expliques un poco mejor de qué trata el proyecto y los pormenores, etcétera? Porque ya yo sé cómo yo aprendo mejor, pero a la vez también cómo yo puedo brindar más valor, ¿no? Luego de haber aprendido. Y bueno, les cuento todo esto porque en la etapa en la que ustedes estén, muchos de ustedes están en el colegio todavía, es muy importante que tengan este autoconocimiento, o sea, que sepan qué tipo de fórmula les funciona a ustedes. Aprenden mejor debatiendo temas, leyendo, escuchando, distintas formas, ¿no? Haciendo trabajos grupales, etcétera, y tratan de pues aprovechar eso para que puedan absorber lo máximo posible y pues que se conozcan para que sigan aplicando esa estrategia a lo largo de sus carreras. Y así fue. Eh, subí mis notas en la universidad, estaba allí en el banco, me ofrecieron el trabajo a tiempo completo, estaba súper feliz.
Y ahí trabajé en esa área de inteligencia de negocios por como 3, 4 años. Y luego, pues, seguía con este bichito, ¿no? De la tecnología, de, ok, estoy en el banco, pero estoy en una parte, estaba en un área de tarjetas de crédito, ¿ya? Pero quería algo que fuera más cercano a la tecnología. Entonces, ¿cómo podía llegar a ese lugar? Y hablando también con personas del banco, me explicaron que había un área que se estaba abriendo que era un poco más digital, ¿no? De la parte digital, y pues tenía un poco más de marketing, de otras cosas que era complementario a todas las habilidades duras, digamos, ¿no? De que yo ya sabía de ingeniería, del manejo de datos. Entonces, esta parte también es muy importante porque si se ponen a pensar, yo tenía un objetivo que es, ok, quiero trabajar en algo más cercano a la tecnología, pero para lograrlo, lo primero que tengo que hacer es un poco entender, o sea, para dónde puedo ir, qué es lo que hace cada equipo, y ahí un poco les recomiendo también bastante que sea la meta que tengan, que no tengan miedo de ir y preguntar, de ir y pedir ayuda a los profesores, a los alumnos que son mayores, a sus familiares, que estoy segura que tienen distintos trabajos, pregúntenle qué es lo que ustedes hacen, eh, qué te gusta, qué no te gusta del trabajo, y en verdad es súper importante porque así hay algunas personas que, no sé, pues no te ayuden mucho o estén ocupadas, de 10 personas que tú les preguntes, si te ayudan una o dos, ya es bastante y te están ayudando a estar un paso más cerca a tu meta. Y bueno, me dijeron eso, me dijeron que había esta área digital en el banco, pero como yo pues no tenía mucha experiencia de esa parte de la psicología del consumidor y lo del marketing que les comentaba, decidí ver si había algún estudio, alguna maestría o algo que yo podía estudiar que me pudiera acercar un poco más a esa meta, ¿no? Que por un lado los conocimientos, pero también eso me servía para tenerlo como palanca en mi CV. Y bueno, fui, postulé, encontré a una maestría en la UPC que justo tenía convenio con el banco, entonces daban descuento. Y fui, postulé y no, nunca me voy a olvidar, la directora del programa me dijo, mira, el promedio de la edad de las personas que entran a este programa son de 27 para arriba. Tú recién tienes 24, estás chiquita. Me dijo, pero me la voy a jugar porque se ve que tienes bastantes ganas de aprender y te voy a dar la oportunidad de entrar al programa. Y para mí eso se me quedó porque lo que para mí significaba es que esta persona estaba apostando por mí, que me estaba dando una oportunidad para que yo pueda estudiar y lograr mis metas. Y acá hay otra lección que también les quiero dejar, ¿no? Que cualquier persona, un profesor, un futuro jefe, un mentor, quien sea, que les dedique tiempo o les dé una oportunidad, nunca la desaprovechen. Eh, siempre, por un lado, sean agradecidos, pero por otro lado, busquen aprovechar esa oportunidad porque las oportunidades no se presentan así nada más. Y entonces, cuando me dijeron que yo era la más chiquita del programa, me puse a estudiar un montón porque no quería, pues, no quería fallar, ¿no? A la directora del programa que me había dado esta oportunidad, ¿no? Liliana Alvarado. Y estudié bastante, la maestría fue poco más de un año y al final de la maestría salí primer puesto. Y no fue fácil, también la misma historia, trabajaba, estudiaba en las noches, estudiaba los fines de semana, no salía mucho porque quería dedicarme a estudiar, al menos en este tiempo, para poder lograr esto. Y cuando anunciaron que yo era primer puesto, lo primero que hice fue ir donde la directora y agradecerle y decirle muchas gracias por la oportunidad, la aproveché. Y pues eso fue también algo que me ayudó bastante a dar este salto a esta otra área que les contaba, que es la área de digital, ¿no? Del banco, eh, en donde estaba un poco más cerca con toda la parte de tecnología.
trabajábamos pues con Facebook, con Google, veía la página web del banco, tenía proyectos grandes que tenían que ver bastante con las áreas de ingeniería y de tecnología. Y pues la verdad que para mí ya estaba en una empresa que era de las mejores en este ámbito en Perú y quería aprovecharlo al máximo. Y así pasaron también unos años y acá viene también un poco lo de las oportunidades, ¿no? Que cuando yo estaba en la uni tenía un amigo, que era mi mejor amigo, que luego él también ganó una beca para irse a Estados Unidos a estudiar también ingeniería de sistemas, algo con tecnología. Y pues él ya estaba en California en esa época haciendo sus prácticas y recuerdo que hablando con él me decía, pero ¿por qué no piensas en venir acá? Si acá es el centro de la tecnología. Y lo primero que se me ocurría, la verdad, es que, ¿cómo voy a ir ahí? Ni siquiera sé inglés, o sea, no sé nada de inglés. Sentía que, o sea, solamente con ver el costo de vida era un montón de dinero. Preguntaba a ver, o sea, si es que uno quería trabajar acá, qué era lo que tenía que hacer. Y pues a veces te decían que era estudiando otra maestría. Y yo decía, pero eso es para gente que tiene un montón de plata. O sea, eso no lo veía que era para mí. Y, y acá siempre se lo voy a agradecer a mi amigo porque él lo que me impulsó es en no tener esas barreras mentales, que es algo que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? A mí nadie me decía, Karina, estás prohibida de aprender inglés. O este, averigua temas de financiamiento y cosas así. Entonces, en esa época, lo que hice fue ahorré por un tiempo, compré mis vuelos, mi amigo me dijo que me podía quedar en su casa, entonces nos ahorramos y pues vine a Silicon Valley, ¿no? Que es San Francisco y los distritos alrededor. Y la verdad es que para mí fue como descubrir un mundo completamente distinto. Era una locura. Mi amigo me llevó a visitar Google en esa época, Apple, otros sitios, pero cuando visité a Google, que era ya una empresa con la que, pues, me parecía a mí como la meca de la tecnología, estaba muy, muy feliz y me acuerdo que a través de mi amigo, porque yo no sabía hablar inglés, le preguntaba a la gente cómo se podía hacer para venir a trabajar acá. Entonces, obviamente que no es tan fácil porque por temas de visa, no es tan fácil que apliques de frente de Perú y no, pero entonces me dijeron, mira, hay un programa que es prácticas para maestría, específicamente para maestrías de negocios, que son MBA, así le dicen en inglés. Y puedes ver de estudiar de repente una de estas maestrías en Estados Unidos y a través de eso, pues entras a la empresa, a Google. Se me quedó, comencé a averiguar y decía lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a pagar una maestría en Estados Unidos? No tengo plata. Pero ahí era donde fue muy interesante porque comencé a destruir un poco estas barreras mentales y comencé a averiguar y adivinen qué. Yo no sabía que hay incluso formas de financiamiento en las que te aceptan este programa de maestría, pues te financian todo, consigues un trabajo y recién después de que has terminado la maestría y después de unos meses de estar trabajando, puedes empezar a pagar la maestría. Es decir, es una forma de financiamiento en la que se aseguran que tengas, digamos, la oportunidad de estudiar, luego encontrar un trabajo y cuando ya estés con un nivel de sueldo diferente, pues empieces a pagar, ¿no? Lo que debes y obviamente pues por un número de años, una tasa de interés módica, etcétera. Y no tenía ni idea. Y todas esas barreras mentales se derrumbaron y recuerdo que regresé de ese viaje decidida a aprender inglés. Ya estaba grande, yo tenía como 26, 27 años y pues contacté a un profesor de inglés, pedí recomendaciones, hablé con mi jefe porque le dije voy a estudiar como bien intensivo, varias veces a la semana, a veces tengo que llegar un poquito más tarde o irme un poquito más temprano.
y la verdad es que fue muy duro. Vivía en un cuarto, en esa época, vivía en un cuarto alquilado, ni siquiera vivía en un departamento chiquito, no, vivía en un cuarto alquilado en una casa, en un jardín, una casa que era muy pequeñito, no tenía ni cocina ni nada, solamente el cuarto del baño. Y pues hubiera podido de repente, sí, alquilar algo más chiquito en otro sitio, pero al menos como un mini departamento. Pero la verdad es que para mí, mi meta era, ok, voy a hacer lo posible por intentar estudiar esta maestría para poder llegar al centro de la tecnología, que es mi pasión, sería mi sueño. Y así fue. Y pues ahorré, por eso no me mudé. Estuve en ese cuartito por muchos años ahorrando, estudié inglés, que no fue nada fácil. Hasta ahora tengo un acento muy fuerte porque aprender inglés de grande pues cuesta bastante. Paréntesis, ese es otro consejo que les doy. Si pueden empezar a aprender inglés desde ahora, por favor háganlo para que no suenen así como muy, como yo, como muy, Sofía Vergara, ¿no? En las series de televisión. Y bueno, estudié inglés, logré pasar los exámenes, apliqué a una universidad. En ese viaje en el que vine a California, también visité una universidad acá que se llama Stanford y estaba enamorada de la universidad. Enamorada, entonces puse mi preparación, mi aplicación, porque hay varias cosas, es el examen de inglés, pero también hay ensayos, distintas cosas, ¿no? Que pones en un paquete, aplicas, y adivinen qué, me rechazaron. Me rechazaron de Stanford, estaba devastada. Lloraba, decía, tanto esfuerzo para aprender inglés, o sea, ya fue. O sea, me quedo acá en Perú, no hay problema, ¿no? Ya. Y, y lo que fue muy interesante acá es que mientras estaba con toda esta parte de luto, de no haber podido ingresar a la universidad, hablando también con otros compañeros de trabajo, una compañera me preguntó y me dijo, Karina, pero una pregunta, ¿tu meta era entrar a Stanford o tu meta era entrar a un programa de maestría porque eventualmente querías llegar a Silicon Valley, al centro de la tecnología? Y pues la verdad es que tiene razón. Mi meta nunca fue entrar a Stanford. Simplemente que yo estaba cerca con Stanford porque había visitado Stanford y pues quería la universidad, pero la verdad es que nunca fue esa específica meta, ¿no? A la que yo me propuse. Entonces, con eso en perspectiva, revisé la aplicación que me habían rechazado, pedí ayuda, vi qué cosas podía mejorar de la aplicación, mejoré la aplicación y luego volví a postular, pero ya postulé a otras universidades muy buenas también y pues entré a varias. Y al final decidí por una que es la Universidad de Pensilvania, que el programa se llama Wharton, que es una escuela de negocios muy, muy buena. Y cómo se dieron las cosas, que al final Wharton tenía unas alianzas muy cercanas con empresas como Google, al punto de que Google iba a la universidad a reclutar a practicantes de la maestría. Y así fue como conseguí las prácticas. Fue un sueño hecho realidad. Pasé las entrevistas, cuando me dijeron por teléfono que había entrado, no se imaginan, o sea, me imaginaba la Karina de 13 años saliendo del Colegio Nacional en San Antonio Cañete y yendo a las cabinas de internet y ahora recibiendo la llamada de que había entrado a Google, ¿no? Le conté a mi abuelita, a mis papás estaban felices, mi abuelita nunca me voy a olvidar porque no sabía que era Google, pero, pero todo eso, eh, pues fue el sueño hecho realidad. Empecé a trabajar en Google, di todo de mí, pero les mentiría si les digo que fue fácil, no fue fácil. Ustedes se pueden imaginar, teniendo toda la experiencia previa en español, cómo pues fue un choque muy grande, ¿no? Pues en inglés habían cosas que sabía lo que eran, pero no sabía cómo decirlas. Fue muy duro, la verdad. Me deprimí, incluso en algunos momentos pensé y dije, de repente me he equivocado, simplemente regreso a mi país y ya, pero seguí adelante
Y ahí también lo que me di cuenta es que como ya había cumplido un sueño tan grande para mí, que era entrar a una empresa en Silicon Valley, ya no me había puesto otras metas. Entonces me puse nuevas metas y parte de estas nuevas metas justamente fue, voy a mejorar mi pronunciación, voy a conseguir un mentor acá en mi empresa, preguntar incluso a colegas para que me ayuden, este, y así como que me puse las pilas, ¿no? Puse otra meta para yo poder salir adelante y ahora pues ya después de tanto tiempo me siento mucho más cómoda, siento que estoy, eh, claro, tengo un acento fuerte, pero entiendo muy bien todo, me puedo expresar súper bien. Incluso hay muchas otras personas que me piden a mí que los ayude y todo eso no ha sido fácil, pero acá el mensaje es que también aprendí a no quedarme sin metas en ningún momento, que a pesar de que uno puede cumplir unas metas, pues siempre tiene que trazarse nuevas y no quedarse como que dormido o dormida en la cima, ¿no? Y, y pues estuve en esa área, han visto un video de introducción, eso fue en el área en la que empecé en Google, que era un área donde veía toda la publicidad digital en el continente americano, pero bueno, luego quería pasarme a otra área, también, se imaginan, pues pedí ayuda, me preparé. Me acuerdo que fue dentro de Google, es bien difícil cambiarse de área. Fue muy difícil porque aplicaba a muchas áreas, no me llamaban, me llamaron de algunas y pasaba 4 rondas de entrevista y después me decían, no, gracias. Este, y así fue, pero recuerdo que cuando estaba muy desmotivada, después de una ronda de entrevistas, de 4 rondas de entrevista, imagínense, éramos 2 finalistas y eligieron a la otra persona. Eh, pues miré hacia atrás y dije, a ver, un momento, si he llegado a la cuarta, quinta ronda, es porque al menos los entrevistadores de las rondas anteriores han pues pensado que soy buena y por eso han seguido pasándome a la siguiente ronda, ¿no? Entonces les escribí a estos entrevistadores para preguntarles qué pude haber hecho mejor, que me den consejos y etcétera. Y así honestamente fue como conseguí una mentora en YouTube, que es el área en la que estoy ahora, que es donde ven los videos. eh, y, y pues así conseguí el puesto que tengo ahora, que es en el área de YouTube. Ahora es un puesto global, ya no solo del continente americano, y pues estoy en un área que ve la parte de creadores de contenido. Y todo esto les cuento porque creo que es muy importante de, de pensar a través de mi historia, o sea, el descubrir una pasión desde temprano, pero no solamente descubrirla, sino aferrarse a esa pasión. En mi caso eran las computadoras, la tecnología, de, de entender que muchas cosas no te van a salir a la primera. No entré a la universidad a la primera, no entré a la maestría a la primera, ni siquiera dentro de Google entré a estos puestos a la primera porque me paraban también rechazando. Pero acá lo principal es que sea la pasión que ustedes tengan, siempre tienen que trazarse una meta, pero saber de que van a haber varios obstáculos en el camino. Y que lo más importante es que ustedes sepan tomar esa caída o ese error con resiliencia para que puedan mirar qué pasó, ser humildes y reconocer, ok, ¿qué pude haber hecho mejor? Y pues seguir esforzándose para mejorar eso, ¿no? Muchas veces el camino exacto que nos ponemos no es exactamente el camino que uno sigue, como cuando me entarqué con la universidad que les decía de Stanford y al final no era lo que yo quería. Eh, pero es muy importante que nunca pierdan la vista, ¿no? De esa meta general que tengan. Y estoy segura que muchos de ustedes tienen distintas pasiones y algunas de estas pasiones pueden estar relacionadas con la tecnología, con las ciencias, con el arte, con la ingeniería. Y pues entender cuál es su punto de partida,
qué es lo que quieren lograr, pero sobre todo tomar todo ese camino de resiliencia y apoyarse en los demás, apóyense en sus profesores, apóyense en sus mentores, apóyense en estudiantes mayores, nunca tengan miedo de pedir ayuda, los, pues los va a ayudar bastante y les deseo a todos que puedan cumplir esas metas y que no tengan miedo, que al final son súper jóvenes, probablemente van a tener que navegar distintas cosas, de repente la carrera que eligieron al inicio pues no es lo que van a terminar haciendo, pero de eso se trata la vida, de aprender, descubrirse uno mismo, autoconocerse y seguir saliendo adelante. Gracias. Muchas gracias, Karina, por tus palabras, por esta interesante exposición. Y vamos a comenzarlo con la ronda de preguntas. Y la primera es, ¿desde qué edad se puede empezar a incentivar a las niñas en STEM y de qué manera podemos hacerlo de forma efectiva? Sí, es una gran pregunta. Mira, mi opinión es que es desde muy temprana edad. De hecho, los niños de 0 a 6 años es la etapa en la que más desarrollan todas las habilidades pues, tempranas y luego comienzan a expandir en bastantes de esas capacidades que han venido desarrollando. Y algo que sé que hay bastantes profesores conectados, sé que hay bastantes padres de familia, que los invito es a apoyar las curiosidades que tengan los niños, las niñas, todos. Cuando les pregunten algo, ¿cómo huele el avión? No le digan, ah, bueno, porque vuela, no se cae. Alguien lo hizo así. No, incentiven a que busquen el porqué, que entiendan, ¿no? El tema de cómo mantienen en el aire y todo eso. Yo recuerdo como anécdota que de chiquita siempre era bien preguntona. Y mis papás, mi mamá sobre todo, me consiguieron unas enciclopedias que hasta ahora las guardo, que era como el qué, cómo, cuándo, el porqué de las cosas. O sea, que era bien orientado a las ciencias. Pero más allá de esa enciclopedia, lo que les quiero decir es que el forjar esa curiosidad es lo que va a hacer que las niñas, los estudiantes y quien sea, pues siempre busquen estas respuestas a, a- a- al mundo que nos rodea. Y al final la ciencia, la ingeniería, las artes, pues es eso, es buscar las respuestas del mundo, ¿no? Y de la naturaleza. Y creo que eso es súper importante para seguir forjando y alejarse un poco de la técnica de memorizar y pues incentivar un poco más la de la lógica, la de comprender y la de deducir el porqué de las cosas. Como segunda pregunta, tenemos, ¿qué pautas darías a las instituciones educativas que tienen escasez de recursos tecnológicos para que puedan difundir y fomentar el enfoque STEM entre las niñas de manera creativa y accesible? Sí, es una realidad eh, de muchísimas instituciones. Hay bastantes cosas, ¿no? Yo creo que una de las ventajas de pronto que tenemos hoy por hoy es que si bien es cierto, es súper valioso que cada estudiante tenga pues un dispositivo para poder, digamos, utilizarlo como herramienta y poder descubrir el mundo, también ahí los profesores pueden actuar como facilitadores. Por ejemplo, que hagan actividades en las que expliquen, por ejemplo, cómo se puede programar una aplicación súper simple y que enseñen a los estudiantes, o que hablen de la física. Algo que quiere incentivar un montón es que se enfoquen bastante en la parte práctica. Hay muchísimas instituciones, hablo también por experiencia, en las que en algunas cosas se quedan en lo teórico. Y creo que para que los estudiantes tengan un poco más de esa cercanía con las ciencias, necesitan entrar más a la parte práctica.
y muchas veces eso no necesita tanto de 100 computadoras. Eso puede ser con un paseo, o sea, un paseo al parque y empezar a explicar el porqué de las cosas, de repente tener un día de laboratorio con algunos implementos de química, incluso les puedo decir de gente que conozco que hasta ha aprendido a programar sin tener una computadora, así de increíble. Yo creo que para esto los profesores, los educadores son críticos para ser los facilitadores de esa exposición de las ciencias para los estudiantes. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué crees que aún hay menos mujeres que eligen las carreras de STEM y qué podemos hacer para motivarlas e impulsar su participación en estas áreas? Es una pregunta muy compleja, de hecho hay muchísimos estudios al respecto y no es un solo factor, hay un montón de factores. Uno de los principales, diría yo, de lo que he visto en los estudios, pero además también lo he vivido también en carne propia, es eh, que falta un poco de referentes alrededor. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba chica y estaba pensando en qué estudiar, yo no conocía, les voy a ser sincera, no tenía ninguna tía o, no sé, prima o alguien que yo conociera de primera mano que sea una mujer ingeniera. En ese momento no lo conocía. Creo que lo que me ayudó fue que a través de, pues, del colegio y de la asesoría que tenía, me hablaban de, sí, hay mujeres ingenieras, las mujeres que han logrado esto y el otro. Y pues creo que es importante visibilizar a todos estos referentes y que las niñas crezcan sabiendo que al final tienen referentes para cualquier tipo de carrera o de ámbito que ellas quieran elegir. Eh, y esto también puede ser algo que las instituciones educativas pueden poner en práctica. Por ejemplo, cuando tengan cursos de distintas cosas, de ciencias, química, cívica, lo que sea, pueden siempre mostrar, por ejemplo, los profesionales peruanos que están destacando en esos ámbitos, que vean los niños, esa persona es de mi provincia y está destacando en el ámbito de la física y que se puedan ver reflejados ahí para que al menos sepan que es posible y que si ellos se lo proponen también lo pueden lograr, y creo que eso es algo muy, muy fundamental para incentivar a todos los estudiantes desde pequeños. Como última pregunta, tenemos, ¿qué tan importante es el conocimiento en matemáticas para seguir una carrera en STEM? Bueno, yo amo las matemáticas, les voy a ser sincera, soy muy buena desde que era chiquita, modestia aparte, pero, pero les voy a ser sincera también porque yo creo que algo para lo que las matemáticas sirve bastante más que la teoría, ¿no? Que la fórmula, los integrales y todo eso, es un poco como que te ayuda a formar la lógica, el pensamiento crítico, pero no es la única forma. Es decir, es importante, pero no es la única forma en la que uno puede forjar este tipo de cosas. Al final, como les decía, las ciencias y la ingeniería y todo eso se trata de buscar el porqué de las cosas, de crear, ¿no? De crear nuevas herramientas, nuevas formas. Y para lograr eso, uno tiene que tener bastante de la comprensión, pensamiento crítico. Como anécdota, mi esposo es un desarrollador, ingeniero también, pero no en Google, él trabaja en Apple, y él nunca fue bueno en matemática, aunque no lo crean. Pero él sabe mucho de la lógica y pues lee bastante.
tiene el pensamiento crítico desde pequeño, que lo han incentivado, y con eso al final uno puede también utilizar esas habilidades para dedicarse a distintos campos, ¿no? De ingeniería, de ciencias. Entonces, tampoco les estoy diciendo que no le presten atención a las matemáticas, pero si ustedes sienten que no me gusta, de verdad odio las matemáticas, no soy bueno, no soy buena, no crean que por eso ya tienen las puertas cerradas para, para las ciencias. Creo que hay otras formas y depende también del ámbito de la ciencia, pues pueden desarrollar ese camino sin ningún problema. Muchas gracias, Karina, por esta importante exposición. Y ahora queremos dar la bienvenida al director Alonso Tenorio Trigoso, director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, quien dará las palabras de cierre. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. En nombre del ministro de Educación, el señor Morgan Quero, bueno, agradecer definitivamente a nuestra excelente expositora, Karina Canales, a la ingeniera Karina Canales, que definitivamente es un referente a nivel de país, por su experiencia, por su trayectoria académica y casualmente lo que nos ha llevado en este Día Internacional de la Mujer y de las niñas en la ciencia es que poder definitivamente promover como tal la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas. Entonces, esto sabiendo que a nivel del sector educación, eh, nuestras niñas cada vez más están involucradas casualmente en este desarrollo de competencias, en el interés propiamente por la ciencia queríamos directamente como sector educación en este día importante poder compartir la experiencia de la ingeniera Karina Canales, conociendo además también su trayectoria académica en la Universidad Nacional de Ingeniería bueno, y cada uno de los momentos que ha tenido que pasar para poder llegar casualmente hoy a Silicon Valley, donde el día de hoy ejerce. Entonces, definitivamente para nosotros como sector educación, es un referente. Agradecemos como sector educación su destacada participación en este evento. Definitivamente la comprometemos también en otros eventos que se irán realizando, pero queríamos casualmente compartir esta experiencia. Sabemos que está alineado totalmente este fortalecimiento de competencias. Hoy el sector toma la atención sobre todo de la competencia 28 del Currículo Nacional de Educación Básica vigente, eh, que se apoya casualmente de los entornos virtuales generados por el involucramiento de las TICs en los estudiantes a nivel de quinto, sexto de primaria, a nivel de los estudiantes a nivel de secundaria, en las diversas instituciones educativas, tanto públicas y privadas a nivel nacional. Eh, Buscamos definitivamente potenciar las capacidades STEAM, como casualmente lo ha compartido Karina, de nuestros estudiantes a nivel nacional, y bueno, y destacando definitivamente cada una de las herramientas que hoy están a disposición. Una vez más, agradecer a la ingeniera Karina Canales por su destacada participación, agradecer a cada uno de los participantes que el día de hoy se han conectado a través de las redes
oficiales del Ministerio de Educación a través de la plataforma Perú Educa. Muchísimas gracias y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.